Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la TV Legislativa. Nos encontramos en el despacho de la diputada independiente Katia Cambronero, con quien vamos a conversar un tema muy importante que tiene que ver con los residuos sólidos. Diputada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablar sobre este tema tan relevante y tan importante, sobre todo que usted le ha dado mucha cobertura y se ha preocupado mucho por el tema. Para empezar en el tema, diputada, ¿estamos ante una crisis sobre el manejo de residuos sólidos en el país? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y compartir con todos los costarricenses que ven este espacio. Sí, estamos en una crisis de residuos sólidos, estamos en una crisis de basura. Esto, además de ser un tema desde la perspectiva ambiental, es un tema desde la salud pública, pero quiero llevarlo a otra dimensión, y es que nosotros en la Comisión de Ambiente tenemos más de 2 años de estar diciendo la crisis que tenemos en el manejo de los residuos sólidos en Costa Rica y la poca acción que se ha tenido por parte de las autoridades, que ahorita me voy a referir más en detalle, para abordar este tema, que no es que vayamos a tener una crisis dentro de 2 o 3 años, no, es que ya estamos en una crisis encima, sí. Y va a ser una emergencia dentro de muy pocos meses. Diputado, usted ha criticado que, por ejemplo, la iniciativa que ha presentado el Poder Ejecutivo para resolver ese tema le da potestades al Ministerio de Salud para que defina las políticas. Usted ha criticado que eso es deficiente, no se puede, vamos a seguir con el problema. Sí, es que el problema de la basura en Costa Rica se ha manejado a través de las crisis. O sea, Costa Rica no ha tenido una adecuada planificación en el manejo de la basura. Yo quiero llamarlo residuos y ahorita explico por qué hay que llamarlo como residuos. Y cuando digo eso se acordarán los costarricenses de que cuando tuvimos el problema en Río Azul, que hubo que cerrar el Río Azul, se habló de emergencia en la Carpio. Luego tenemos una emergencia en la Carpio y ahora estamos depositando la mayor cantidad de basura en el Guaso. Queremos, y en este momento el Guaso acorta su vida útil y tenemos un problema ya de cierre técnico de la Carpio, entonces se quiere abrir de un solo golpe Turrúcares. Y eso lo único que provoca y evidencia es que hay una gran inconsistencia e informalidad en el manejo de los residuos sólidos en Costa Rica. Y quiero decir aquí que hay elementos fundamentales. Uno, la participación del sector privado, no solamente como inversionista, sino con la posibilidad de que ellos puedan reducir la cantidad de residuos. Y también cómo se ven los residuos no como un problema, sino cómo se ven los residuos como una oportunidad de negocio, muchas veces vinculada con el mismo sector privado. Que si se maneja bien podría ser rentable también. De hecho, parte del problema que yo veo en Costa Rica es que se ve los residuos no como una oportunidad para algunas personas o empresarios, sino que se ve como un problema para el Ministerio de Salud, que nunca ha dado pasos en la dirección de poder hacer un manejo diferente de esos residuos sólidos, reducir la cantidad de residuos, pero además cómo transformamos esos residuos en otras materias primas o en otros productos que puedan generarle ingresos a otras personas. Ese me parece que es parte del problema. El otro gran problema es que no hemos tenido una política nacional en relación a este tema, y eso pasa por tener recursos para que los gobiernos locales puedan tener la posibilidad de manejar diferentes modelos en el tratamiento de la basura. Es que en Costa Rica solo se conocen los botaderos y no hemos experimentado otros tipos de modelos que nos pueden significar un avance y no tantos problemas para las comunidades vecinas a estos botaderos. Diputada, que más bien si hubiera, que es parte de las críticas que usted ha hecho en plenario y en la comisión también, si se manejara bien y si hubiera unas políticas públicas correctas sobre este tema, más bien podría ser lo contrario, podría haber una reactivación económica en comunidades. Bien lo decía la comunidad de la Carpio, que ha comparecido muchas veces en la Comisión de Ambiente, que usted los ha recibido también ahí, se ha hablado sobre el tema. Ya están, por decirlo de esa manera, están hartos de tener el botadero ahí sin tener una solución de reactivación económica también. Así es que si reducimos la cantidad de basura que llega, si hacemos una transformación, si logramos identificar no solamente que a través de relleno sanitario, sino que pueda hacer gasificación o podemos utilizar plasma o podamos producir energía, eso convierte el tema de los residuos
no como en ese gran problema, exacto, ¿verdad? Sí. Que todas las comunidades lo padecen, digamos, las comunidades cercanas. Usted tiene la comunidad de San Antonio Desamparados, vecinos del Guaso, con problemas seriosísimos por la cantidad de camiones que transitan en ese espacio, pasando por escuelas, por centros comunales, por viviendas, calles súper estrechas. Entonces, y otro elemento es que nadie en Costa Rica quiere la basura cerca. Exacto. Es todo un tema. ¿Por qué? Justamente porque no se toman las medidas adecuadas de cómo poder tratar la basura. Más del 50% de la basura de Costa Rica son residuos orgánicos. Algunas municipalidades han hecho avances importantes sobre cómo utilizar ese residuo orgánico para hacer compostaje. Más, yo soy del criterio de que hay que analizar si eso es mejor, ese residuo, producir energía o darle mucho más valor si no tenemos dónde venderlo. Aquí la lógica que debería de prevalecer es que si yo tengo un residuo, entender si ese residuo tiene un mercado potencial, si lo tiene, pues ver cómo se logra avanzar en ese mercado a través de la participación del sector privado, y si no tiene ese mercado, luego ver cómo con la institucionalidad y los gobiernos locales y también sector privado y distribuidoras eléctricas, claro, cómo poder transformar ese residuo en energía. Pero bueno, es parte de la discusión. Nosotros no tenemos una caracterización de los residuos en Costa Rica, tampoco tenemos bien segmentado y regionalizado, ¿verdad?, cómo poder hacer una logística de acopio apropiada, donde la basura no circule por todo el país, donde nosotros podamos determinar por región, no región política, ¿verdad?, claro, como se estableció en el proyecto de ley, que siempre dije eso es un error, sino más bien una regionalización que pueda partir de la caracterización de la basura, de la logística, de las condiciones digamos de ese territorio, ¿verdad?, si hay mucho bosque, si no hay, y qué tipo de sistemas de tratamiento, claro, de la basura podrían adaptarse en mejores condiciones. El otro gran tema, y que yo he sido insistente con las autoridades, es necesitamos crear un fondo nacional para que los gobiernos puedan tener acceso a financiamiento en el tema de la basura. La basura es un tema que nos compete a todos. Claro. La basura no puede dejarse y no puede obviarse. La cantidad de residuos que está recibiendo nuestros ríos y nuestros mares es desproporcionado, y eso es por falta de buenas prácticas, pero además de un proceso necesario de entender que la basura tiene que manejarse desde el análisis y la planificación. Claro. Diputada, el Guaso y la Carpio ya se les acabó la vida útil. Muy bien, usted lo explicaba al principio de esta entrevista, estamos verdaderamente bajo una crisis sanitaria seria, no se ha podido resolver el problema. ¿Cuál es su criterio y por qué cree usted que no se ha podido construir? Aparte que evidentemente las comunidades pues se oponen a que se les construya un botadero. ¿Cuál sería el criterio o cuál sería más bien la solución para poder resolver este problema y por qué no se ha construido otro botadero en otra zona? Y eso es un tema bien interesante, sí, que nos puede dar para otro, claro, programa. Costa Rica tiene un serio problema en términos de, evidentemente, no existen espacios para la cantidad de basura. El Guaso fue, de alguna forma, permitido para tratar 600 toneladas por día y tener una vida útil de 20 años. En este momento está casi manejando 3.000 toneladas por día. Eso reduce su vida útil, claro, a 3-4 años. Pero además la Carpio, que fue lo mismo, era un relleno pensado para 1.500 toneladas, manejó en su momento hasta 3.000 toneladas y en este momento está manejando 600 toneladas diarias. De nuevo, el problema pasa porque insistimos en que manejamos todo por la crisis. Ahora hay que cerrar el Guaso, hay que ver qué hacemos, entonces estamos corriendo para de alguna forma abrir Turrúcares. Pero es que deberíamos de estar pensando nosotros cómo reducimos, cómo generamos incentivos para la industria nacional, para que reduzca la cantidad de materiales que utiliza. Deberíamos de estar estableciendo mecanismos para recoger la basura orgánica de los otros residuos, claro, por aparte. Deberíamos de estar hablando con las distribuidoras de energía para ver cómo a través de alianzas y con recursos del mismo Estado producimos energía utilizando los residuos. Entonces me parece que ha sido más un tema de interés político y de posición política. Y otro dato que tal vez podamos revisar en otro espacio tiene que ver con que solo una empresa tiene el 85% del mercado de residuos en Costa Rica. Y eso es gravísimo, costarricenses.
porque entonces significa que pueden manejar el mercado a su antojo. Y aunque yo creo en los mercados competitivos, eso sería un oligopolio y eso está muy mal planteado. Diputada, en un minuto, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿usted cree que esta responsabilidad no debería estar en manos del Ministerio de Salud, sino en manos de las municipalidades? Esta es una responsabilidad compartida. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de ley para que pase a ser responsabilidad también del MINAE. Aquí hay 3 actores fundamentales, 4 actores. El MINAE, el Ministerio de Salud, los gobiernos locales y el sector privado. O sea, nosotros tenemos que incorporar el sector privado como una alternativa para obtener recursos, ¿verdad? Y crear otros mecanismos, pero sobre todo entender que es un tema de salud pública, pero que a través del MINAE uno podría verlo también como una oportunidad de negocios para muchas personas. Y los gobiernos locales necesitan recursos para poder operar diferentes sistemas. Así que me parece que es una combinación de 4 actores. Lo que pasa es que el Ministerio de Salud no ha tenido la suficiente capacidad en su rectoría para vincularlos y tener realmente un manejo apropiado y planificado de la basura en Costa Rica. Diputada, sabemos que usted ha hecho grandes esfuerzos en la Comisión de Ambiente, también en plenario en el espacio de control político, y ha hecho pues las llamadas de atención. Esperemos que realmente este tema se solucione por el bien de todos los costarricenses. Bueno, no, muchísimas gracias y haremos todo lo posible para presentar alternativas que solucionen este grave problema en el país. Muchas gracias. Era la diputada Katia Cambronero, con quien conversábamos temas bastante importantes que tienen que ver con el manejo de los desechos sólidos. Continuamos con más información en la TV Legislativa.